¿Qué pensarías si te digo que los elfos existen? Sí, sé que vas a decir que ahora sí me volví loco, pero no hablo de los elfos de los cuentos de hadas, aunque su apariencia parece mágica. ¿Aún no me crees? Quédate, porque te lo cuento todo en menos de 10 minutos. Hoy no voy a revelar cuántos datos curiosos tiene este video. El primer comentario que acierte cuántos son ganará un saludo especial en el próximo video. Te espero en los comentarios. Comencemos. Lluvia de ranas en Ishikawa. Se trata de un fenómeno meteorológico extraordinario y poco frecuente. Este incidente en el cual ranas, renacuajos y peces caen del cielo durante semanas han sido registrados en diversas partes del mundo y ha desconcertado a científicos y meteorólogos a lo largo del tiempo. La explicación más razonable para este suceso es la presencia de trombas marinas, que son columnas de aire que se forman sobre cuerpos de agua y tienen la capacidad de capturar pequeños animales como ranas y peces. Posteriormente, estas trombas marinas pueden transportar a los animales a distancias considerables antes de soltarlos en la tierra, creando así la peculiar lluvia de ranas. La presencia de estos animales en el aire a altitudes elevadas puede llevar a su congelación antes de llegar al suelo. En ciertos casos, las ranas y otros animales pueden quedar atrapados dentro de bloques de hielo antes de caer. Después de todo, no resulta tan malo vivir en LATAM, o por lo menos lejos de Japón. No estoy diciendo que un lugar sea mejor que otro, pero imaginas ir caminando y que te caiga una rana congelada de la nada en la cabeza. No lo sé, pero eso debe doler. Vamos en un viaje corto directo a Venezuela para presentarte el próximo fenómeno. Rayos del Catatumbo. Ubicados en el lago Maracaibo, los rayos Catatumbo son una tormenta eléctrica constante que ocurre aproximadamente 260 noches al año y hasta 280 veces por hora. Es uno de los fenómenos eléctricos más grandes y consistentes del mundo. Este fenómeno tiene origen por la proximidad de las cordilleras con el Mar Caribe. Esta zona, gracias a los rayos, se convierte en un generador natural de ozono y contribuye a conservar la integridad de la capa de ozono del planeta. Simplemente las maravillas de la naturaleza. Columnas de luz. Las columnas de luz se forman cuando la luz solar o artificial se refleja en cristales de hielo que flotan en la atmósfera. Estos cristales de hielo pueden encontrarse en nubes altas o en partículas dispersas en la atmósfera. Cuando la luz se encuentra en estos cristales, se refracta y se dispersa en direcciones específicas, creando así una columna vertical de luz. Estos halos pueden ser de diferentes colores dependiendo de la longitud de la onda de la luz y las características específicas de los cristales de hielo involucrados. Las columnas de luz suelen aparecer como rayas verticales brillantes que se extienden hacia arriba y hacia abajo desde la fuente de luz. ¿A dónde vas? Deja de correr, no son aliens. Sabes que también lo pensaste. El espectro rojo. Medusas. Medusas en el cielo. Sí, la naturaleza es creativa a la hora de dar un buen susto. O bueno, quizás simplemente somos temerosos ante lo desconocido. Es una especie de descarga de plasma frío que se produce por encima de una nube de tormenta como una forma natural de equilibrar las cargas positivas de los rayos que se liberan entre la nube de la tormenta y el suelo, debido a la presencia de los mismos a una distancia de unos 50 a 90 kilómetros sobre la superficie. En raras ocasiones se puede disfrutar, a simple vista, este fenómeno. Volvemos a toparnos con sombras raras. Imagina ser un excursionista agotado y al borde de la deshidratación y toparte con este maravilloso fenómeno. Sí, ahí te voy, San Pedro. Lluvias de sangre. Tiene lugar en la península y se ha relatado desde épocas bíblicas. Este tipo de lluvias son propias de las condiciones climáticas de la fachada mediterránea peninsular. Se conocen como lluvias de fango o de sangre. Las precipitaciones se producen debido a la combinación de una nube de polvo sahariano en suspensión y la inestabilidad meteorológica provocada por borrascas. El polvo sahariano puede ser llevado por los vientos del norte de África hacia el norte y alcanzar la península ibérica. Cuando este polvo se encuentra con las nubes de lluvia, en condiciones meteorológicas específicas, las partículas de polvo actúan como núcleos de condensación, alrededor de los cuales se forman las gotas de agua.
Estas gotas, al precipitarse, arrastran consigo las partículas de polvo, dando como resultado una lluvia que puede tener una tonalidad rojiza o marrón. Piénsalo 2 veces la próxima vez que laves tu ropa y te quejes porque se mojó con la lluvia, porque siempre puede ser peor. Sprites y elfos son destellos luminosos que ocurren en la atmósfera superior durante tormentas eléctricas. Los sprites son destellos rojos que se producen durante las tormentas, mientras que los elfos son anillos de luz que se forman sobre las tormentas eléctricas. Funcionan como una forma de equilibrar las cargas positivas creadas por los rayos que se producen en las tormentas eléctricas. Aunque son fenómenos eléctricos, a diferencia de los rayos, los sprites son descargas de plasma frío en lugar de descargas calientes. Espera, ¿cómo es que aún no te has suscrito? Te daré 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? Vale, ahora sí, continuemos con la programación habitual. Nieve sandía. Es visible principalmente en algunas regiones montañosas, como el Pico de la Veleta en Sierra Nevada, España. La nieve adquiere tonalidades rosadas o rojizas debido a la presencia de algas microscópicas llamadas Chlamydomonas nivalis. Las Chlamydomonas nivalis son organismos extremófilos, lo que significa que son capaces de sobrevivir en condiciones ambientales extremas, como bajas de temperatura y altitudes elevadas. Estas algas son conocidas por contener un pigmento de color rojo llamado astaxantina, que actúa como un filtro solar natural. La astaxantina absorbe la luz solar y refleja principalmente tonos de color rosado o rojizo, dando a la nieve una apariencia distintiva. ¿Puedes imaginarlo? Ir caminando por la nieve y de repente ver cómo todo se va tornando rojo. Tranquilo, creo que yo también saldría corriendo a refugiarme. El fuego de San Telmo. La explicación científica detrás del fuego de San Telmo está relacionado con la ionización del aire alrededor de los mástiles de los barcos debido a la presencia de electricidad estática generada por tormentas eléctricas. En lugar de fuego real, lo que se observa son descargas eléctricas que interactúan con el aire ionizado, creando un resplandor luminoso en forma de fuego azulado o púrpura. A menudo puede ir acompañado de perturbaciones en las brújulas magnéticas debido a la actividad electromagnética asociada con las tormentas. Históricamente, el fuego de San Telmo fue interpretado como un signo divino o protector por los marineros. Es interesante cómo muchos de los sucesos mágicos de la antigüedad resultaron tener una explicación con el paso del tiempo. ¿Imaginas que en unos 50 o 100 años más se le encuentre una respuesta a lo que consideramos mágico hoy en día? Los 3 soles. Se trata de un fenómeno óptico llamado parhelio, donde al amanecer en ciertos lugares se pueden observar 3 soles ascendiendo juntos durante unos minutos. Este efecto se debe al contacto de las nubes cirrus con la luz solar. Las nubes cirrus, que están compuestas por cristales de hielo a gran altitud, actúan como prismas naturales. Cuando la luz solar atraviesa estos cristales, se produce la refracción y reflexión de la luz, creando imágenes adicionales del sol a ambos lados del sol real. La posición angular de estas imágenes secundarias puede variar, y en algunas ocasiones se pueden alinear de manera que parezcan 3 soles en el cielo. Piedras que se mueven solas. Este suceso, que ocurre en el Valle de la Muerte de Estados Unidos, ha desconcertado a observadores durante mucho tiempo. Aunque comúnmente son asociados con la actividad paranormal, la explicación científica revela que las piedras se desplazan sobre el suelo del desierto debido a un proceso natural. En el Valle de la Muerte, que en algún momento fue un lecho de barro, se observa este fenómeno. Durante ciertas temporadas, el suelo retiene agua estancada. Durante la noche, las bajas temperaturas provocan la congelación de esta agua. Cuando el hielo se derrite parcialmente, puede dejar una fina capa de hielo que actúa como un deslizador. Esto ha sido todo por el día de hoy, chicos. Como siempre, aprovecho para recordarles darle me gusta al video y compartirlo con sus amigos para que la familia siga creciendo. Si aún no te has suscrito, corre a hacerlo. Y no olvides que solo el primero en comentar cuántos datos di en este video será el ganador de un saludo en el próximo video. Muchísimas gracias a todos por tanto cariño. Gracias a ustedes cada día somos más. ¡Hasta luego!